Hola, mi nombre es Facundo Rey y ahora vamos a explicar un poco el trabajo integrador de programación. Primero, importamos CSV y OS necesarios para leer y escribir archivos CSV y verificar si el archivo existe. CSV Path define la ruta del archivo y después tenemos un par de funciones que utilizamos para validar. Esta función para verificar si el string es o no vacío. Esta función que pide un número entero y si se le pasa un rango define si está dentro de ese rango. Y después una función para pedir un texto mediante un input. Después tenemos las funciones que manejan los archivos CSV. Tenemos la función para asegurar. Tenemos la función para asegurarnos que el CSV existe. En caso de que exista, ignoramos la función. Y en el caso de que no exista, se crea una lista con diccionarios y lo guardamos en un archivo CSV. Luego una función para cargar el archivo CSV y cargar todo su contenido dentro de una lista de países. Y luego una función para actualizar el archivo CSV. Y luego las funciones del menú, del dominio, que van a interactuar con el archivo CSV. Tenemos una función para buscar índices por nombre. Luego tenemos las funciones del menú, que interactúan con el archivo CSV. Tenemos la función para crear un país, que en el caso de que exista va a tirar un print avisando que este país ya existe. En caso contrario, se crea un diccionario con todos los datos del país, con la clave nombre, la clave de población, la clave de superficie, la clave de continente y sus respectivos valores, y se agregan al archivo CSV y se guardan y se actualizan. Luego una función para actualizar el país, el cual pide el nombre del país a actualizar y luego pide la cantidad nueva de población y la de superficie y actualiza la lista de países, actualiza el valor con el nuevo valor provisto. Luego tenemos una función para buscar país que de vuelta pide el nombre del país a buscar, lo busca en la lista y lo imprime. Luego la función para filtrar por continente, la cual pide que se ingrese el nombre del continente y en una variable resultados se almacenan usando un bucle for todos los países que correspondan al continente que se solicitó. Después otra función para filtrar, pero esta es por rango, se pide un mínimo, se pide un máximo y se buscan la lista de países. Los países que estén dentro de ese rango se agregan a la lista de resultados y se retorna. Y después una función para ordenar países, se dan tres opciones para ordenar de la A a la Z en orden alfabético, para ordenar mediante su población, ya sea en orden ascendente o descendente, y luego lo mismo pero para la superficie, ya sea ascendente o descendente. Un input para que el usuario elija del 1 al 3 como quiere ordenar, y después mediante ordenamiento de burbuja se ordenan los países en base a la opción que haya elegido el usuario. Después una función para mostrar las estadísticas que muestra el promedio de la población, el promedio de la superficie. Después con un bucle for muestra qué país tiene mayor población o mayor superficie y qué país tiene menor. Luego tenemos un menú principal y acá es donde mi compañero Hernán va a mostrar cómo se ve el código en ejecución. Buenas, mi nombre es Hernán Moisés, yo soy parte del grupo 170 para el trabajo práctico integrador, el número de grupo que habíamos elegido con mi compañero. eh, y yo voy a demostrar el funcionamiento del código y particularmente mostrar el funcionamiento del menú inicial del programa. Bien, acá está el programa corriendo en este momento. Nosotros hemos dejado un par de comentarios en estas funciones principales del menú, básicamente para recordar bien lo que hace. Es prácticamente lo que está escrito, comentado, verificar si existe el archivo, el Excel países.csv, y si no existe lo crea por su cuenta con los países que están de ejemplo. Esto nos permite a nosotros tener seguridad de que aunque no existan datos iniciales, se creen unos por defecto antes de comenzar a operar en él. Y luego la segunda función es cargar el contenido del archivo en una lista de diccionarios. Esta función se utiliza varias veces en el menú, en el menú principal del programa. Muy bien, ahora lo que voy a hacer yo es borrar el CSV. Delete here. Ahí lo borré.
y lo voy a volver a correr al programa. Ahora lo que debería ocurrir es, bueno, no sale porque mi entorno de desarrollo no sé cómo funciona en Visual Basic, pero en mi entorno de desarrollo, perdón, no en Visual Basic, en Visual Studio Code, pero en este entorno de desarrollo el listado de archivos se actualiza después de que yo termine la ejecución. Así que si yo le doy a salir, ahora sí me sale países.cc, sale en rojo porque no está agregado en el GitHub principal del repositorio. Esto está conectado con el GitHub que eventualmente ustedes van a poder ver, que vamos a presentar el link. Muy bien, si yo le doy a mostrar todos los países, van a salir los que están por defecto, que están creados más arriba en el archivo CSV que figuran allí. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un país nuevo? Agregar país, nombre, Polonia, población, no sé, vamos a poner un número al azar. Superficie en kilómetros cuadrados, otro número al azar. Continente Europa. País agregado correctamente. O sea, la funcionalidad está bien implementada, no hay errores de ejecución. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero agregar un país, pero esta vez no coloco nada como nombre? Error, este campo no puede estar vacío. ¿Qué pasa si coloco un país, Italia? Población tiene que ser un número mayor a 0. ¿Qué pasa si lo dejo en blanco? Error, ingrese un número entero válido. La validación es para números enteros mayores a 0. Está implementada en todas las funcionalidades que lo utilizan. Agregar país, actualizar país. En todas se logran validar bien eh, que funcionen. Error, ingreso número entero. No puede ser negativo. Aquí podríamos haber optado nosotros por cambiar esto a ser un poco más específicos, pero como está colocado cuál es el valor que se acepta, solamente reciclamos el mismo mensaje de error. Pero podríamos haber colocado error. Es un número que usted ingresó es un número negativo, ingrese un número entero válido. Pero bueno, más allá de eso, que es más estético, o bueno, o tal vez ayudaría más a la claridad del mensaje de error, hemos optado por reciclarlo y utilizar el mismo mensaje de error. Entonces, superficie, kilómetros cuadrados, vamos a poner un número al azar. Continente, Italia está en Europa. Bien, entonces, ahora si le damos a 9, mostrar todos los países, están todos listados aquí. ¿Qué pasa si yo pongo buscar país? Vamos a buscar uno. Si yo coloco ITA, las primeras tres letras de Italia, nótese que aún estando en minúscula lo encuentra sin problemas y aún estando incompleto el nombre del país también lo encuentra sin problemas. Ahora, si yo hago una búsqueda entera Argentina, también lo va a encontrar sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa si busco un país que no esté? Lituania no está. Sin resultados. Lituania no está incluido. Si yo filtro por continente, América. Si yo coloco América con acento, debería salir. Si yo coloco América sin acento, perdón. Buscar país, Lituania no está. Si yo coloco filtrar por continente, la opción 4. América sin acento, no hay resultados. Así que en este caso hay que escribirlo como corresponde el nombre del continente para encontrar un resultado correcto. Si yo los ordeno a los países por nombre, alfabéticamente, lo hace sin ningún problema. Alemania, Argentina, Brasil, Italia, Japón y Polonia. También se pueden filtrar por rango de población, un valor mínimo. Supongamos que el valor mínimo es el que tiene Polonia. Y el valor máximo es el que tiene Italia. Van a salir los dos que hemos agregado nosotros, Italia y Polonia. Por rango de superficie va a aparecer lo mismo, valor mínimo. ¿Qué pasa si yo agrego como valor mínimo el que tiene Italia y como valor máximo un valor similar al que tenga Argentina o igual al que tenga Argentina? Si es igual, va a estar incluido Argentina y el resto de países que respeten esa condición. También puedo ver estadísticas. Esto lo que hace es comparar en todos los países. Agarra los datos de todos los países del diccionario y los compara. ¿Cuál es el país con mayor población? ¿Cuál es el país con menor población? En este caso va a ser Polonia. Siempre va a ser Polonia el de menor valor porque es un valor inventado. No tienen 15.000 ciudadanos, así que siempre va a ser el más chico en este caso. Este ejemplo ficticio. Y el promedio de población, promedio de superficie entre todos los países añadidos. Europa, América y Asia son los tres continentes donde hemos tenido
países añadidos en este listado. Ahora, si yo busco por continente... No, ya hemos hecho esa búsqueda. Ahora, si yo busco un país, Estados Unidos sin resultados. Ahora, la propia validación del menú principal, si yo pongo -9 como opción, error, ingreso un número entero válido. Si yo no agrego ninguna opción, error, ingreso un número entero válido. Así que las validaciones no solo están incluidas en las funcionalidades del programa, agregar país, actualizar país, buscar país. Si yo coloco, como hice recién, Estados Unidos, no lo va a encontrar porque no existe. Y si yo coloco sin nombre, este campo no puede estar vacío. Incluso aunque coloque estados sin nada, no va a encontrar nada porque Estados Unidos nunca estuvo. Pero ARG sí. Entonces las validaciones están todas colocadas en donde pudiera haber algún intento por un usuario de cometer un error y hacer que el programa deje de funcionar o se rompa. Pero ahora si yo cierro esto y voy y abro deme un segundo que voy a cambiar el esquema de compartir pantalla. Si yo voy y abro el Excel, si yo voy y lo abro, están los datos guardados, asegurando consistencia de la información. Guardado de la información y consistencia de la misma también. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar el programa, debería devolverme la misma información que hemos estado probando hace unos minutos. Polonia e Italia eran los nuevos agregados. Y ahora he notado que no he cambiado ninguna información de ninguno de los otros, así que, ¿qué pasa si yo quiero actualizar Argentina? Argentina, opción número 1, nueva población, 45.000 personas. No tienen esa población, no tenemos esa población, ni tampoco somos un país demasiado pequeño, así que... listo, datos actualizados, buscar país, ARG, y ahí figura con los nuevos datos actualizados. Si yo termino esta ejecución, bueno, la terminé erróneamente, no tendría que haber apretado este botón, tendría que haber salido. Yo detuve exit code brusco, pero de todas formas, si yo abro esto, aquí salen los datos modificados como he hecho recién. Como comentario final y adicional al desarrollo de este trabajo, hemos aprendido mucho sobre la colaboración en equipo, sobre todo en una colaboración asíncrona de equipo, porque con mi compañero hemos tenido que trabajar en horarios diferentes. eh, Cada uno tiene sus obligaciones y sus trabajos propios, entonces coordinarse ha sido un desafío, pero ha sido posible realizarlo. Y hemos aprendido el manejo de archivos, particularmente de CSV, pero usando CSV como base, esto se puede implementar en cualquier otro tipo de archivo que podamos utilizar con Python en el futuro. Esto podemos usarlo de base para poder implementar otros tipos de desarrollos. Guardar información en una base de datos, por ejemplo, en el futuro, en alguna implementación que podamos aplicar en alguna materia futura, tal vez, dentro de la tecnicatura. Así como también hemos aprendido un montón sobre la sintaxis de Python eh, y el uso de funcionalidades avanzadas. Bueno, hemos aprendido bastante sobre colaboración en equipo y sobre cómo Python funciona y cómo podemos realizar programas simples al inicio usando solamente la consola que después puedan tener escalabilidad en el futuro. Muchas gracias y espero que este video haya sido de su agrado y de su entendimiento.